he dado a luz, tengo mis manos abiertas y también mi corazón. Ahora usted y yo no permitiremos que se arregle. Con la memoria que brota. Con mis relatos posiblemente te has adentrado en un mundo de recuerdos. En mí fueron apareciendo borrosos, como las imágenes en un papel de fotografía cuando se sumergen los líquidos. Emergieron poco a poco hasta que, identificados plenamente, consiguieron las palabras para nombrarse y comunicarse. Solo así los pudiste reconocer. Ahora es importante saber qué vas a hacer con ellos. Recordar duele mucho, pero pretender olvidar duele más. El silencio nos carcome las entrañas. Platicar, escribir va sanando las heridas y les da su verdadera dimensión. Desde que empecé a escribir te tuve presente porque esta historia es la de muchos y muchas. Este libro no estará terminado hasta que todos estos trozos de biografías violentadas y silenciadas se hagan visibles y recuperen su capacidad de interrogar críticamente al presente y al futuro. Por eso te invito a que juntos terminemos este libro y empecemos el tuyo. Después escribamos con nuestros hijos, hijas, hermanas, hermanos, amigas. Solo así este continente, sumido en el miedo y el olvido, recuperará su historia y con ella la dignidad de todos. Las siguientes páginas en blanco son para ti. Vamos a agradecer a Magdalena Montoya estos pasajes que narran la crudeza de lo vivido. A continuación va a tomar la palabra Valeria Moscoso Ursúa, es coordinadora del área de atención psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, donde se encarga del acompañamiento psicosocial, individual y grupal a víctimas de violaciones de derechos humanos en diferentes estados de la República. Es psicóloga clínica por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile también, y sus principales áreas de conocimiento y experiencia comprenden la atención clínico-terapéutica, el trabajo psicoeducativo, académico, de investigación, social comunitario y psicojurídico, enfocados especialmente al ámbito de derechos humanos, tanto en Chile como en México. Gracias por esa presentación. Suena muy grande. No es tanto. Y bueno, agradecer primero que nada a la UACM por esta invitación, y yo creo que más que por la invitación, además, por hacer esta mesa, por hacer este espacio de reflexión a 40 años, en torno a algo que pues para muchos aquí a lo mejor puede parecer algo que fue muy lejano en el tiempo, en el espacio, que a lo mejor no nos parece como tan conocido, tan cercano. Sin embargo, son hechos que creo yo, y creo que coincidimos, marcaron a toda una sociedad, a muchas generaciones, y pues entonces creo que un reconocimiento a la universidad por continuar con estos ejercicios de memoria es muy importante. Segundo, pues saludar y reconocer a los tremendos personajes con los que estoy compartiendo mesa. La verdad es que es un honor para mí. De hecho, decir que me siento un poco intimidada. Pero bueno, pues veamos cómo sale. Sí, muchas gracias por eso. Empezando dando una confesión a propósito de esto, que cuando me invitaron a esta mesa hace una semana, la verdad es que creo que muchos me entenderán, a uno lo invitan, lo llaman, le dicen, y bueno, yo dije que sí, entre trabajo y pendientes, y la verdad es que no tomé mucha conciencia de a lo que estaba diciendo que sí. Y de repente, unos minutos después, cuelgo el teléfono y empiezo a decantar y digo, ching, una mesa de reflexión de 40 años, con Magdalena Montoya y con Enrique Dussel. Demonios. Y creo que pasé por todos los colores imaginables, y entré en una completa crisis de decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué transmito? ¿Qué puedo yo aportar a una mesa como esta, a una reflexión
que esté a la altura además de la cantidad de reflexiones que se han dado en estas últimas semanas alrededor de todo el mundo, en Chile, en México, en toda Latinoamérica, en Europa. ¿Qué puedo decir yo que esté a la altura de esas cosas? Y me congelé en esta crisis un buen rato pensando que tenía que hacer una tremenda ponencia, muy cabezona, hablando desde todos los marcos teóricos de cuál era la experiencia de los hijos, de los que tenemos 20, 30, 40 años, y me quedé como en ese congelamiento un rato. Finalmente me di cuenta, gracias al zape de muchas personas, que la cosa era tal vez un poquito más sencilla, que en esta reflexión a 40 años no necesariamente teníamos que hablar de una historia que estuviera por allá lejana, en el Olimpo de las grandes teorías y de las grandes intelectualidades, sino que pues estaba aquí, estaba en los que estamos aquí sentados, los que están aquí escuchando, en todos ustedes. Es una historia que nos ha acompañado, que en mi caso me ha acompañado durante toda mi vida, a mí y a la de muchos hijos, y bueno, pues el material ahí está, ¿no? Entonces, creo que reconozco en ese sentido también que la UACM para esta mesa haya decidido invitar a un hijo, a una hija, en este caso a esta hija, a compartir pues, su experiencia y su historia, ¿no? Y que no se limite la reflexión a 40 años solamente a las visiones de las grandes teorías o solamente a las visiones de quienes vivieron directamente esa experiencia, sino que pues, sabemos otros que venimos después que también tenemos mucho que decir. Entonces, bueno, pues aquí estoy, no para hablarles de grandes teorías de segundas, terceras, cuartas generaciones, sino un poco para compartirles lo que ha sido la experiencia de esta hija, ¿no? Y para que no ha sido pues, nada fácil nacer, crecer y desarrollarse con todo lo que ha significado esta historia a 40 años de hoy. Y decirles que, bueno, desde mi experiencia, creo que he logrado ubicar la historia en tres grandes momentos que han sido parte de mi vida, pero que también creo que en cada uno de ellos he ido pudiendo observar o darme cuenta de los efectos que ha tenido la dictadura en la sociedad chilena, en los chilenos en el exilio y en el resto del mundo. Entonces creo que ha sido una evolución tanto mía como de la historia. Y que bueno, por supuesto no tiene que ser la de todos y no es la única y no es una única verdad, pero es una memoria en donde hay como varios puntos comunes que me parece que son pues, importantes de compartirles el día de hoy. La primera etapa entonces, pues obvio creo que sería la infancia. Esta infancia en donde yo les puedo contar que yo soy hija de exiliados políticos chilenos, tanto mi padre como mi madre son chilenos, estuvieron en Chile, participaron del gobierno de la Unidad Popular, desde el Partido Socialista y desde el MIR, y cada uno desde su espacio vivió tanto el gobierno de la Unidad Popular como después el golpe de Estado, y lo que fue la prisión política, la tortura y finalmente pues la salida del país. Pero yo nací aquí, yo nací en el exilio de mis padres en México y crecí mis primeros años como mexicana, ahora una mexicana con una vida bastante extraña, por decirlo menos. Y extraña, debo decir, porque para mí, como para muchos hijos del exilio, yo vivía en dos espacios cotidianamente totalmente separados y diferentes entre sí. Uno de esos espacios era esta vida mexicana, que era la vida de la escuela, la vida de los maestros, la vida de los amiguitos, la vida de la nana que aún no la cuidaba, la vida de Televisa, sí, también de las telenovelas en esa época yo las veía, de la estación del Barrilito, todas estas costumbres mexicanas que pues uno crecía con ellas, y esta vida era la de lunes a viernes. Pero por otra parte estaba la vida chilena, que era totalmente separada, porque en la vida mexicana además los padres no estaban presentes casi nunca, por distintas razones, entre ellas porque en el país de exilio ellos tenían que hacer todo lo que estaba en sus manos para salir adelante, de sus dolores, de su propia historia, de su propia vivencia y de encontrarse en este pues nuevo país en donde no tenían una historia, en donde no tenían un grupo de apoyo y en donde tenían que pues, trabajar de sol a sol para poder salir adelante, ¿no? Entonces, en esta vida mexicana ellos no estaban, pero los sábados y domingos era la vida chilena, que era esta otra vida totalmente diferente, en donde pues ahí sí veíamos a los papás, ahí sí nos juntábamos además con los tíos y tías, que en el fondo eran pues estos otros chilenos y chilenas exiliados que se juntaban los fines de semana en la Casa Chile en general a recordar, a platicar, a debatir, a discutir,
a inventar resistencia, a ver cómo lo íbamos a hacer, a qué hora íbamos a regresar y pues cómo iba a estar el retorno de todos, ¿no? Y estos mundos no se juntaban, era un tanto esquizofrénico incluso, pero en esa época la verdad es que nosotros no entendíamos completamente, incluso yo recuerdo que tampoco me generaba tanto conflicto en esa época, bueno, por lo menos conscientemente, hoy me doy cuenta, no me generaba conflicto, inconscientemente pues otro fue el cuento, ¿no? Pero no entendíamos completamente lo que sucedía en estos dos mundos, no sabíamos ni de los dolores ni de las rabias de nuestros padres, no conocíamos las atrocidades que ellos habían vivido, porque además a muchos de nosotros ni siquiera nos contaron lo que había pasado. Tal vez con esta idea de que los niños, por ser chicos, tal vez no se dan cuenta, tal vez también porque pues lo que pasó fue tan atroz para tantas y tantas personas que ni siquiera había palabras para poder nombrárselo a uno mismo, mucho menos a los hijos, que además pues estaba todo este temor de transmitirnos todo este dolor, toda esta atrocidad, toda esta crueldad, pero finalmente no nos contaban nada y creían, creo muchos de ellos, que nosotros no nos dábamos cuenta. Pero lo cierto es que si bien no teníamos los elementos para entender lo que estaba sucediendo, claro que nos dábamos cuenta. Nos dábamos cuenta perfectamente que nuestros padres tenían un acento diferente, nos dábamos cuenta que los compañeritos de la escuela sí tenían abuelos, primos, tíos y nosotros no los teníamos. Nos dábamos cuenta que nos hablaban constantemente de un lugar que parecía como esta tierra de nunca jamás, que era un ideal, pero que no estaba cerca de nosotros. Nos dábamos cuenta de las reacciones de nuestros padres también cada vez que se juntaban con otros chilenos, nos dábamos cuenta de las emociones, nos dábamos cuenta de las reacciones cada vez que veían un documental, cada vez que veían una noticia, incluso cada vez que en la Casa Chile alguien se levantaba y tocaba en la guitarra un Víctor Jara o una Violeta Parra, nos dábamos perfectamente cuenta. Muchos años después, gracias a la psicología, logré entender cuál era la mecánica de esto que cuando chicos nosotros no entendíamos y que en el fondo pues los psicoanalistas franceses y argentinos nos explican también que para los padres esto fue tan atroz que se convirtió en algo indecible, es decir, no había palabras para poder expresar todo lo que habían tenido que vivir y ver durante el golpe de la dictadura. Y en esto indecible, en este quedarse sin palabras, pues no pudieron transmitir todo lo que estaba sucediendo. Pero para nosotros los hijos, lo indecible se convirtió en innombrable, porque nosotros